Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines quedarte completamente indefensa, atrapada en una caja diminuta y silenciosa donde cada segundo se estira como una eternidad. Y entonces, en la oscuridad, alguien que apenas conoces se inclina para susurrarte algo tan crudo, tan humano, que sacude todo lo que creías entender sobre tu vida. No sé desde dónde me estás viendo. Tal vez alguna vez te has sentido invisible en el trabajo, pasada por alto por las mismas personas que dependen de ti. Quizás eres el rostro nuevo en un lugar que se siente frío y poco acogedor. O tal vez tú, como tantos de nosotros, llevas la esperanza como una armadura mientras tu corazón duele silenciosamente por dentro. Donde sea que estés, esta historia del corazón de la Ciudad de México, sobre un millonario atrapado en un elevador con una joven mesera, promete tocar algo dentro de ti. El sol matutino se filtraba por las ventanas empañadas de la mesa de doña Lidia, proyectando largas sombras sobre el linóleo gastado que había visto incontables pisadas, café derramado y conversaciones susurradas. Clara Martínez limpió la misma mesa por tercera vez, sus movimientos automáticos después de 6 años de servir desayunos a las masas apresuradas del centro histórico. A los 23 años, sus manos ya tenían los callos del trabajo duro, pequeñas cicatrices de platos calientes, manchas permanentes de café bajo las uñas y el ligero temblor que venía de cargar charolas pesadas durante turnos de 12 horas. El bistró olía a ajo, albahaca fresca y el aroma persistente de la salsa marinara de anoche que se adhería a los manteles de cuadros rojos. Clara respiró profundamente, encontrando consuelo en estos aromas familiares que se habían convertido en la banda sonora de su supervivencia. Había llegado a la Ciudad de México 3 años atrás desde Guadalajara con nada más que una maleta golpeada y un corazón lleno de sueños que parecían achicarse un poco más cada día. La ciudad le había prometido todo: escenarios de teatro, galerías de arte, quizás incluso el amor, pero en su lugar le había dado pies doloridos, pagos de renta perdidos y el eco hueco de su propia voz preguntando: ¿más café? Cada mañana a las 5:30, Clara emergía del apartamento estrecho que compartía con 2 chicas más en la Doctores, su aliento visible en el aire frío mientras caminaba hacia la estación del metro. El viaje en metro al centro era su meditación diaria, observando la ciudad despertar a través de ventanas manchadas mientras practicaba su sonrisa en el reflejo. Había aprendido que los clientes preferían a sus meseras alegres, complacientes y, sobre todo, invisibles una vez que llegaba la comida. Su gerente Tony era un hombre hosco de unos 50 años que trataba a su personal como piezas reemplazables en una máquina. Le decía a Clara güerita con el tono de alguien que había olvidado su nombre real hacía años. Güerita, la mesa 6 necesita más pan. Güerita, el café se está enfriando. Güerita, sonríe más. Parece que se murió alguien. Clara asentía, se acomodaba un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja y obedecía sin protestar. Necesitaba demasiado este trabajo como para arriesgarse a perderlo por orgullo. Los clientes eran una mezcla de regulares del barrio y turistas que se extraviaban desde el zócalo cercano. Clara les había servido a todos: los trabajadores de la construcción que dejaban propinas generosas y palabras amables, las mujeres ejecutivas que apenas levantaban la vista de sus teléfonos, las parejas ancianas que le recordaban a los abuelos que había dejado en Guadalajara. Memorizaba sus órdenes, anticipaba sus necesidades y absorbía sus frustraciones cuando la cocina estaba lenta o el café estaba amargo. Era su confesora, su sirvienta y su chivo expiatorio, todo por 120 pesos la hora más propinas que apenas cubrían su tarifa del metro. Pero Clara guardaba secretos detrás de su sonrisa practicada. Pasaba sus tardes en la biblioteca pública, devorando libros sobre administración de empresas y economía, soñando con algún día abrir su propio restaurante donde el personal sería tratado con dignidad. Se había inscrito en clases nocturnas en el Politécnico, pagando la colegiatura con el dinero que ahorraba comiendo Maruchan durante semanas. Sus cuadernos estaban llenos de bocetos de diseños de restaurantes, ideas para menús y cálculos cuidadosos de costos de inversión que parecían tan distantes como las estrellas. Tarde por la noche, cuando la ciudad finalmente se tranquilizaba y sus compañeras de cuarto dormían,
Clara se sentaba junto a la ventana y escribía cartas a su hermano menor Miguel en Guadalajara. Nunca las enviaba. Había muerto 2 años atrás en un accidente automovilístico, dejándola completamente sola en el mundo. Pero escribirle la ayudaba a procesar la soledad, el agotamiento y el creciente miedo de que estaba desapareciendo en la multitud anónima de trabajadores de servicio que mantenían la ciudad funcionando mientras permanecían perpetuamente invisibles. En esta mañana de martes en particular, la mesa de doña Lidia bullía con la usual avalancha de desayunos cuando Clara lo notó por primera vez. Thomas Grayson se sentaba en la mesa 12 junto a la ventana, su traje de carbón perfectamente cortado y su reloj de platino captando la luz matutina. Era más joven de lo que había esperado por los artículos que había leído sobre él en periódicos desechados. Quizás 45 años, con cabello sal y pimienta y ojos cansados que parecían ver a través de todo en lugar de mirarlo. Sus dedos se movían constantemente sobre la pantalla de su teléfono, dirigiendo negocios por más dinero del que Clara podía comprender. Thomas Grayson era realeza capitalina en todos los sentidos que importaban. Su firma de inversiones, Grayson Enterprises, tenía activos que excedían los $2.000 millones, con inversiones diversificadas en bienes raíces, acciones tecnológicas e incluso inversiones en criptomonedas que habían sido noticia cuando el Bitcoin alcanzó su pico. Su penthouse tenía vista al bosque de Chapultepec, lleno de obras de arte que valían más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. Sin embargo, mientras Clara se acercaba a su mesa con la cafetera, notó algo que sus estados financieros nunca podrían capturar. Una profunda tristeza grabada en las líneas alrededor de sus ojos. ¿Más café, señor?, Clara preguntó suavemente, ya inclinando la cafetera hacia su taza. Tomás alzó la vista brevemente, asintió y regresó a su conversación telefónica sobre ganancias trimestrales y distribución de dividendos. Para él, ella era simplemente parte de la atmósfera del restaurante, tan esencial e invisible como la música de fondo o la luz matutina que se filtraba por las ventanas. Clara sirvió su café con manos firmes, notando que lo tomaba solo y nunca tocaba los panes dulces gratuitos que Tony insistía en ofrecer a los clientes, obviamente adinerados. Esta rutina continuó durante semanas. Tomás llegaba exactamente a las 7:15, ordenaba el mismo desayuno, 2 huevos estrellados, pan tostado integral y café solo, y realizaba llamadas de negocios mientras Clara rellenaba su taza sin que se lo pidiera. Aprendió a leer sus estados de ánimo a través de la tensión en sus hombros, la velocidad de su tipeo y la forma en que apretaba la mandíbula cuando ciertos nombres aparecían en sus conversaciones. Nunca la miró directamente, nunca dijo por favor o gracias, y nunca dejó más del 15% de propina estándar calculado al centavo exacto. Pero Clara escuchaba. En los espacios entre sus llamadas telefónicas, escuchaba fragmentos de su vida, conversaciones preocupadas sobre su hijo adolescente que tenía problemas en el internado, discusiones acaloradas sobre una hija que lo culpaba por la muerte de su madre, y llamadas nocturnas a lo que sonaba como consejeros de duelo o terapeutas. Comenzó a entender que Thomas Grayson, a pesar de sus miles de millones en activos y su fortaleza de penthouse, se estaba ahogando en una soledad que el dinero no podía curar. Una mañana, Clara lo escuchó cancelar otra cena familiar debido a una fusión crítica que requería su atención. Lo vio terminar la llamada y mirar por la ventana durante un largo momento. Su demeanor empresarial, usualmente agudo, agrietándose lo suficiente para revelar al hombre quebrado que había debajo. Sin pensarlo, se acercó a su mesa y tranquilamente rellenó su taza de café, permitiendo que su mano descansara brevemente en la mesa cerca de la suya. «Espero que su día mejore, señor Grayson», dijo gentilmente, usando su nombre por primera vez. Tomás alzó la vista, sorprendido, quizás porque habían pasado meses desde que alguien le había hablado como un ser humano en lugar de como una oportunidad de negocio. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la vasta división de sus mundos diferentes, y Clara vio algo parpadear ahí. Reconocimiento, tal vez incluso gratitud. Pero el momento pasó rápidamente cuando su teléfono sonó otra vez, arrastrándolo de vuelta a la maquinaria implacable de las altas finanzas. Clara regresó a sus tareas sin saber que este pequeño acto de bondad
había plantado una semilla en la conciencia de Tomás. Continuó sirviendo a sus otras mesas. La pareja que discutía en la mesa 4, el profesor solitario que venía todos los días a calificar exámenes, el grupo de enfermeras que terminaban su turno nocturno en el hospital cercano. Cada cliente recibía la misma atención cuidadosa, la misma sonrisa gentil y la misma gracia invisible que se había convertido en la firma de Clara en un mundo que raramente notaba a las personas que lo servían. La lluvia de otoño caía en cortinas constantes sobre la Ciudad de México ese viernes por la noche, convirtiendo las calles en ríos de neón reflejado y claxones de autos. Clara se apretó su abrigo delgado mientras se apresuraba por la avenida Insurgentes. Su turno en la mesa de doña Lidia finalmente terminado, después de un día particularmente agotador de 14 horas. La habían llamado temprano para cubrir a María, quien estaba en casa con un niño enfermo, y se quedó tarde para ayudar con una fiesta privada que había pedido suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. Sus pies le dolían en sus tenis gastados, y su espalda baja punzaba por cargar charolas pesadas todo el día, pero el pago de horas extras significaba que finalmente podría costear sus libros para el semestre de contabilidad del próximo período. Estaba pensando en la tarea que la esperaba en casa cuando notó la conmoción fuera de la torre de cristal reluciente en Paseo de la Reforma. Se había reunido una pequeña multitud, y los guardias de seguridad estaban dirigiendo a la gente lejos de la entrada principal. Clara aminoró el paso, curiosa a pesar de su agotamiento. Este era uno de los edificios más exclusivos de la Ciudad de México, hogar de penthouses que costaban más de lo que ganaría en varias vidas. Había leído sobre él en las secciones inmobiliarias de periódicos dejados por clientes. Condominios de una recámara, comenzando en $4 millones, amenidades que incluían un restaurante privado y un spa más lujoso que cualquier cosa que hubiera imaginado. «El elevador está atorado», escuchó a uno de los guardias de seguridad explicándole a una mujer bien vestida que claramente estaba agitada por perder su reservación para cenar. «Ya vienen los servicios de emergencia, pero podría tomar un rato. El edificio solo tiene 2 elevadores funcionando en este momento. El tercero ha estado fuera de servicio por mantenimiento toda la semana». Clara estaba a punto de seguir caminando cuando escuchó una voz familiar cortando a través del murmullo general de conversación. A través de las puertas de cristal del lobby podía ver a Tomás Grayson caminando de un lado a otro, su teléfono pegado a su oído, su compostura usual agrietada con obvia irritación. Incluso desde la distancia podía leer la tensión en sus hombros y los gestos agudos que acompañaban su conversación. «No me importa si toma toda la noche», Tomás estaba diciendo, su voz resonando claramente a través de la acústica de mármol del lobby. «Tengo una conferencia telefónica con Tokio en 2 horas y necesito estar en mi oficina. Esto es completamente inaceptable». Terminó la llamada abruptamente y se volvió hacia el jefe de seguridad, un hombre de aspecto paciente en sus 60s, que claramente estaba acostumbrado a lidiar con residentes exigentes. «Señor Grayson, entiendo su frustración», decía el jefe de seguridad, «pero el elevador se detuvo entre los pisos 42 y 43 hace unos 20 minutos. Los bomberos vienen en camino y deberíamos tenerlo fuera en breve». «En breve no es suficiente», Tomás espetó, pasándose la mano por su cabello perfectamente peinado. «¿Tiene idea de lo que me está costando este retraso? Tengo inversionistas de 3 zonas horarias diferentes, esperando mi llamada, y una fusión que depende de decisiones tomadas en las próximas horas. Este edificio les cobra suficiente dinero a los residentes para asegurar que este tipo de fallas mecánicas no ocurran». Clara observó esta escena desenvolverse con una mezcla de simpatía e irritación. Reconoció el pánico de Tomás, la misma energía desesperada que sentía cuando llegaba tarde al trabajo, y sabía que Tony le descontaría el sueldo por cada minuto después de su hora programada de entrada, pero también se erizó por su suposición de que su tiempo era más valioso que el de cualquier otra persona, que su riqueza le daba derecho a soluciones que desafiaran las leyes básicas de la reparación mecánica. Sin entender completamente por qué, Clara empujó las puertas de cristal y se acercó al escritorio de seguridad. El lobby era un monumento a la riqueza y el gusto. Pisos de mármol que reflejaban las lámparas de cristal, esculturas abstractas que probablemente costaban más que su salario anual.
y el aroma tenue de colonia cara y flores frescas. Sus tenis chirriaron ligeramente en la piedra pulida, y era agudamente consciente de lo fuera de lugar que debía verse en su uniforme manchado de café y abrigo de tienda de descuento. «Disculpe», dijo tranquilamente al jefe de seguridad. No pude evitar escuchar. «¿Alguien está atrapado en el elevador?» El hombre la miró con interés cortés pero cauteloso, claramente preguntándose qué asunto podría tener ella en un edificio donde el apartamento más barato costaba más que las casas de la mayoría de las personas. «Sí, señorita, tenemos la situación bajo control, pero gracias por su preocupación». Su tono era diplomático pero desdeñoso, la misma forma en que la gente le hablaba a Clara cuando trataba de reportar un problema mecánico con la máquina de café en el trabajo. Reconocimiento cortés, seguido de la clara expectativa de que se metiera en sus propios asuntos, pero Tomás había escuchado el intercambio y se volvió hacia ellas, su mirada frustrada posándose en Clara con un destello de reconocimiento. Por un momento, sus hombros se relajaron ligeramente mientras procesaba el rostro familiar, aunque no podía ubicar exactamente dónde la conocía. «¿La conozco?», Tomás preguntó, sus instintos empresariales automáticamente catalogando conexiones potenciales incluso en medio de su crisis. Clara asintió ligeramente, sus manos jugueteando con la correa de su bolsa gastada. «Soy Clara. Le sirvo su café en la mesa de doña Lidia, el lugar italiano en la calle Regina. Viene casi todas las mañanas». Hizo una pausa, luego añadió suavemente: «Siempre ordena 2 huevos estrellados, pan tostado integral y café solo». Tomás parpadeó, y por primera vez en meses, su calculadora mental implacable pausó su conteo constante de ganancias y pérdidas. Aquí estaba alguien que había sido parte de su rutina diaria durante semanas, alguien que conocía su orden de desayuno mejor que su propia asistente conocía su horario, y sin embargo, nunca realmente la había visto. La realización fue extrañamente perturbadora, como descubrir que una pieza de mobiliario en su penthouse había sido en realidad una persona todo el tiempo. «Cierto», dijo lentamente, su voz perdiendo parte de su filo agudo. «Clara, ¿qué hace aquí?». Era una pregunta razonable, dado que estaban parados en el lobby de uno de los edificios residenciales más caros de la Ciudad de México, y Tomás estaba comenzando a recordar que su café matutino venía con un lado de autenticidad de clase trabajadora que parecía completamente en desacuerdo con este ambiente de mármol y cristal. «Iba camino a casa del trabajo y vi la multitud», Clara explicó, acomodándose un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja en un gesto que se estaba volviendo automático cada vez que se sentía nerviosa o fuera de lugar. «Pensé que tal vez podría ayudar de alguna manera. Trabajé mantenimiento en un complejo de apartamentos en la universidad. Nada elegante como esto, pero los elevadores son elevadores. A veces solo necesitan que alguien trate los protocolos de emergencia desde afuera». El jefe de seguridad parecía escéptico, pero Tomás se encontró extrañamente intrigado por esta oferta inesperada de asistencia. Quizás era su necesidad desesperada de resolver la situación, o tal vez era simple curiosidad sobre esta mujer que había estado sirviendo su café durante meses mientras permanecía esencialmente invisible para él. De cualquier manera, asintió hacia el jefe de seguridad con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus decisiones fueran respetadas sin cuestionamiento. «Déjela intentar», Tomás dijo firmemente. «Si el departamento de bomberos no está aquí aún, ¿qué tenemos que perder?». El jefe de seguridad dudó por un momento, claramente sopesando los problemas de responsabilidad contra los deseos de uno de los residentes más influyentes del edificio. Finalmente, asintió y gesticuló para que Clara lo siguiera hacia los elevadores de servicio. «Que el auto atorado es el número 3», explicó mientras caminaban por un corredor forrado con pinturas abstractas que probablemente costaban más que la colegiatura universitaria de Clara. «Se detuvo entre los pisos 42 y 43 hace unos 30 minutos. Podemos escuchar al pasajero moviéndose adentro, así que sabemos que está bien, pero el auto no responde a ninguno de nuestros procedimientos de reinicio estándar». Clara asintió, su mente automáticamente cambiando al modo de resolución de problemas, a pesar de las circunstancias surrealistas de ofrecer servicios de reparación de elevadores en un edificio donde nunca podría costear vivir. Mientras se acercaban al área de servicio, podía escuchar gritos ahogados viniendo del hueco del elevador,
Alguien claramente se estaba frustrando cada vez más con su confinamiento. ¿Alguien ha intentado una anulación manual desde el cuarto de máquinas? Clara preguntó, examinando el panel de control con la atención sistemática de alguien que había trabajado realmente con sus manos, en lugar de simplemente administrar el trabajo de otras personas. El jefe de seguridad parecía sorprendido por su conocimiento técnico. Intentamos el reinicio principal, pero la anulación del cuarto de máquinas requiere 2 personas, una para monitorear la posición del auto y otra para operar los controles manuales. Estamos cortos de personal esta noche debido a algunos conflictos de horario. Hizo una pausa, luego miró a Clara con nuevo respeto. ¿Realmente sabe sobre mantenimiento de elevadores? Lo suficiente para ser peligrosa. Clara respondió con una ligera sonrisa, la primera expresión genuina que había usado desde entrar a este templo de riqueza y privilegio. Si puede monitorear la posición del auto, puedo trabajar los controles manuales. En el peor de los casos, no hacemos las cosas peor de lo que ya están. Tomás había seguido hacia el corredor de servicio, su comando usual de cada situación, algo sacudido por la novedad de depender de alguien cuya existencia apenas había reconocido antes de esta noche. Observó a Clara examinar la maquinaria del elevador con la atención enfocada de alguien que realmente entendía cómo funcionaban las cosas, en lugar de simplemente esperar que funcionaran porque se había pagado dinero. «Esto es muy irregular», murmuró el jefe de seguridad, pero ya estaba abriendo la puerta del cuarto de máquinas y gesticulando para que Clara lo siguiera. «Señor Grayson, tal vez quiera esperar en el lobby mientras intentamos esto. Si algo sale mal, me quedo», Tomás dijo firmemente, sorprendido por su propia decisión. Quizás era curiosidad, o tal vez era la creciente realización de que estaba a punto de deber una deuda significativa a alguien a quien nunca se había molestado en ver verdaderamente. De cualquier manera, se encontró siguiendo a Clara al corazón mecánico del edificio, rodeado por el zumbido constante de motores y cables que mantenían a docenas de residentes adinerados moviéndose suavemente entre sus mundos elevados. Clara se acercó a los controles de anulación manual con confianza cuidadosa, sus manos callosas moviéndose sobre los interruptores y palancas con competencia practicada. Por primera vez desde entrar a este edificio, se sintió como si perteneciera a algún lugar, no por su cuenta bancaria o su código postal, sino porque poseía conocimiento y habilidades que realmente se necesitaban. «Está bien», dijo tranquilamente, su voz llevando la autoridad calmada de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «A mi cuenta, vamos a intentar un descenso manual lento al piso 42. Si el auto comienza a caer muy rápido, presione el freno de emergencia inmediatamente». Hizo una pausa, mirando directamente a Tomás por primera vez desde que habían entrado al cuarto de máquinas. «Esto podría ponerse un poco aterrador, pero confíe en mí. No dejaré que nadie se lastime». Tomás se encontró asintiendo, golpeado por la confianza tranquila en la voz de Clara y la competencia firme de sus movimientos. Para alguien cuya vida diaria giraba en torno a administrar la experiencia de otras personas, había algo profundamente tranquilizador sobre observar a alguien que realmente sabía cómo arreglar las cosas, en lugar de simplemente saber cómo contratar gente para arreglar las cosas. Mientras Clara comenzó el proceso cuidadoso de bajar manualmente el auto del elevador atorado, Tomás se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir si la mujer que había estado sirviendo su café durante meses poseía la misma competencia invisible en situaciones de crisis que demostraba cada mañana con su orden de desayuno. Los próximos minutos revelarían si su confianza inadvertida en su eficiencia tranquila se extendía más allá de recordar que prefería pan tostado integral al pan blanco. El auto del elevador descendió lentamente, su movimiento acompañado por las protestas chirriantes de maquinaria que había sido forzada más allá de sus parámetros normales. Las manos de Clara permanecían firmes en los controles, su atención enfocada completamente en el delicado equilibrio entre progreso y seguridad. Y por primera vez en semanas, Tomás Grayson se encontró completamente enfocado en algo que no fueran sus propios problemas. Observando a esta rescatista improbable demostrar que la competencia y el valor no estaban necesariamente correlacionados con el patrimonio neto o la posición social.
El sonido chirriante de la maquinaria del elevador llenó el pequeño cuarto de control, mientras Clara cuidadosamente ajustaba los controles de anulación manual, sus movimientos deliberados y precisos a pesar del lujo desconocido que la rodeaba. Tomás observó con fascinación, mientras esta mujer que había pasado meses siendo invisible en su rutina diaria, demostraba una competencia que sus miles de millones de dólares en activos no podían comprar. El jefe de seguridad monitoreaba la posición del auto a través de una pequeña ventana que mostraba el hueco del elevador, anunciando los números de los pisos mientras el auto atorado descendía lentamente. 43, se ve bien, 42 y medio. Su voz estaba tensa pero esperanzada, mientras Clara mantenía presión constante en los controles manuales, guiando el auto hacia el piso 42 con la paciencia de alguien que entendía que algunos problemas no podían resolverse tirándoles dinero o exigiendo resultados inmediatos. Casi ahí, murmuró Clara, su concentración absoluta mientras hacía ajustes minutos para compensar por la tendencia del auto a caer muy rápidamente. El sudor se formaba en su frente a pesar del clima perfectamente controlado del edificio, y Tomás se encontró conteniendo la respiración mientras el auto se acercaba al aterrizaje. 42, llegando a las puertas ahora, hubo un golpe suave cuando el auto del elevador se asentó en perfecta alineación con el piso 42, seguido por el clic mecánico de las puertas desbloqueándose automáticamente. A través del hueco, podían escuchar el obvio alivio del pasajero atrapado, mientras las puertas del elevador se deslizaron abiertas y él pisó tierra firme por primera vez en casi una hora. Trabajo sobresaliente, dijo el jefe de seguridad, admiración genuina, reemplazando su escepticismo anterior sobre permitir que una mesera operara la maquinaria del edificio. Eso fue tan suave como cualquier cosa que nuestro equipo de mantenimiento regular podría haber logrado. Se volvió hacia Tomás, quien aún estaba procesando la extraña experiencia de observar a alguien resolver un problema a través de trabajo manual en lugar de toma de decisiones ejecutivas. Clara se alejó del panel de control, limpiándose las manos en su abrigo, mientras la adrenalina del rescate exitoso daba paso a la súbita autoconciencia de estar rodeada de riqueza muy por encima de su comprensión. El cuarto de máquinas, que se había sentido cómodo y familiar mientras trabajaba, ahora parecía enfatizar exactamente lo fuera de lugar que estaba en este ambiente de lobbies de mármol y condominios de millones de dólares. Gracias, Tomás dijo tranquilamente, su voz llevando un peso de gratitud que lo sorprendió incluso a él. Eso fue impresionante. No tenía idea de que supiera sobre reparación de elevadores. Su tono tenía la curiosidad genuina de alguien que encontraba profundidades inesperadas en una persona que había categorizado como simple y unidimensional. Trabajé mantenimiento durante la universidad para pagar la colegiatura, Clara respondió, su modestia automática después de años de minimizar sus capacidades para evitar hacer sentir incómodos a los clientes con su inteligencia. Aprendes a arreglar lo que se rompe cuando no puedes costear llamar a un técnico de servicio cada vez que algo sale mal. Los tres se dirigieron de vuelta hacia el lobby, donde una pequeña multitud se había reunido alrededor del pasajero rescatado, un empresario de mediana edad que agradecía efusivamente a todos a su alcance por su liberación del espacio confinado. Tomás notó cómo Clara silenciosamente se deslizó hacia la salida, claramente con la intención de continuar su camino a casa, sin buscar reconocimiento por su papel en el rescate. «Espere», Tomás gritó, su voz resonando a través de la extensión de mármol del lobby. Clara se volvió, su expresión cortésmente atenta pero cautelosa, como si esperara ser desechada ahora que su utilidad había terminado. «Me gustaría invitarla a cenar, como agradecimiento por su ayuda esta noche». La sorpresa de Clara era obvia, su mano instintivamente moviéndose para alisar su uniforme de trabajo mientras procesaba esta invitación inesperada de alguien cuya rutina diaria de café nunca se había extendido a conversación real. «Es muy amable de su parte, señor Grayson, pero no necesita agradecerme. Me dio gusto ayudar». «Insisto», Tomás dijo, y por primera vez en meses las palabras venían de impulso humano genuino en lugar de estrategia empresarial calculada. «Hay un restaurante excelente en el piso superior de este edificio. Solo la vista vale el viaje,
y después de lo que acaba de hacer, la cena es lo menos que puedo ofrecer. El jefe de seguridad estaba observando este intercambio con asombro apenas contenido, claramente siendo testigo de un lado de Thomas Grayson que los residentes adinerados del edificio raramente veían. Aquí estaba un hombre cuya interacción típica con el personal de servicio consistía en transacciones eficientes diseñadas para minimizar el contacto personal, de repente invitando a su mesera matutina a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. Clara dudó, agudamente consciente de su uniforme manchado de café y la vasta distancia social entre ella y alguien que podía casualmente sugerir cenar en un restaurante donde el vino probablemente costaba más que su renta mensual. «Realmente no estoy vestida para un restaurante elegante», dijo finalmente, gesticulando hacia su ropa práctica de trabajo con honestidad avergonzada. «Está vestida como alguien que acaba de pasar su noche ayudando a un extraño en crisis», Tomás respondió, su voz más suave de lo que Clara la había escuchado durante sus intercambios matutinos de café. «Créeme, ese es exactamente el atuendo correcto para cenar conmigo esta noche». 20 minutos después, Clara se encontró sentada frente a Thomas Grayson en una mesa con vista a la extensión brillante de la Ciudad de México, rodeada de copas de cristal y cubiertos de plata que reflejaban las luces de la ciudad como diamantes esparcidos. El restaurante estaba casi vacío, era después de la hora usual de cena, y la mayoría de los residentes del edificio estaban viajando o asistiendo a eventos sociales que llenaban sus calendarios con las obligaciones infinitas de mantener sus posiciones elevadas. La vista era impresionante, extendiéndose desde el Río de los Remedios hasta el oriente de la ciudad, con el bosque de Chapultepec extendido debajo de ellos como una alfombra verde oscura salpicada con el brillo cálido de las luces de las calles. Clara había vivido en la Ciudad de México durante 3 años sin ver nunca la ciudad desde esta perspectiva, y se encontró preguntándose qué tan diferente debía verse la vida cuando podías literalmente elevarte por encima de las luchas a nivel de calle que definían la existencia diaria de la mayoría de las personas. «Nunca he estado tan arriba en la Ciudad de México», Clara admitió, su voz llena de asombro genuino mientras contemplaba la vista panorámica. «Es hermoso, pero también es algo abrumador. Todo se ve tan pequeño desde aquí». Tomás siguió su mirada hacia la ciudad, viéndola a través de sus ojos en lugar de los cálculos de valores de propiedad y oportunidades de inversión que usualmente ocupaban sus pensamientos cuando miraba por las ventanas de su penthouse. «Supongo que sí», dijo lentamente. «No creo que haya notado la vista en años. Se vuelve trasfondo después de un tiempo». El mesero se acercó con menús encuadernados en cuero que probablemente costaban más que el salario por hora de Clara, y ella se encontró mirando platos con descripciones que no podía descifrar completamente y precios que la hicieron calcular mentalmente cuántas horas de trabajo representaba cada entrada. Tomás notó su incomodidad y gentilmente sugirió que le permitiera pedir para ambos. «Lo que importa es la conversación», dijo, cerrando su menú decisivamente. «La comida es solo combustible». Era un comentario casual que revelaba la diferencia profunda entre alguien que nunca había tenido que preocuparse por costear las comidas y alguien que a veces todavía elegía entre víveres y libros de texto cuando el dinero estaba apretado. Mientras progresaba su comida, algo inesperado comenzó a suceder. Removidos del contexto familiar de su ritual matutino de café, Tomás y Clara descubrieron que eran capaces de conversación real. Clara se encontró hablando de sus clases nocturnas en administración de empresas, sus sueños de algún día abrir un restaurante donde el personal sería tratado con dignidad y respeto. Tomás, mientras tanto, compartió su lucha para conectarse con sus hijos adolescentes, quienes lo culpaban por la muerte de su madre y su subsecuente retiro emocional. «No están equivocados», Tomás admitió, haciendo girar el vino en su copa mientras hablaba. «Después de que Sara murió, me tiré al trabajo porque era lo único que tenía sentido ya. Los números no mienten, los contratos no te rompen el corazón, y las carteras de inversión no te dejan sintiéndote indefenso en cuartos de hospital a las 3 de la mañana». Clara escuchó con la atención cuidadosa que había perfeccionado durante incontables turnos de dejar que los clientes confesaran sus problemas sobre café y dulces. Pero esto era diferente. Ya no era la audiencia invisible para los problemas de otra persona,
sino un participante real en una conversación entre iguales, a pesar de la disparidad obvia en sus cuentas bancarias. «El duelo nos hace hacer cosas extrañas», Clara dijo suavemente, pensando en su propia respuesta a la muerte de Miguel, las cartas sin respuesta, la soledad que cargaba como un peso en su pecho, la forma en que se había tirado al trabajo y las clases para evitar sentarse quieta lo suficiente para sentir el impacto completo de su pérdida. A veces, la supervivencia se ve como abandono desde afuera. Tomás la miró con sorpresa, reconociendo una profundidad de comprensión que no había esperado de alguien cuya vida parecía definida por la mecánica simple de servir comida y tomar órdenes. «Suenas como si supieras algo sobre eso», dijo, su voz gentil con curiosidad en lugar de la intensidad indagadora que usualmente traía a las conversaciones de negocios. Clara dudó, no acostumbrada a que le preguntaran sobre sus propias experiencias, en lugar de simplemente proporcionar consuelo para los problemas de otras personas. «Mi hermano murió hace 2 años», dijo finalmente. «Accidente automovilístico en Guadalajara. Vine a la Ciudad de México en parte para escapar de lidiar con eso, pero principalmente porque no sabía cómo quedarme en un lugar donde todo me lo recordaba». La confesión colgó en el aire entre ellos, creando una intimidad inesperada en el restaurante reluciente, muy por encima de la ciudad. Tomás sintió algo cambiar en su percepción de esta mujer que había sido parte de su rutina diaria durante meses, sin registrarse nunca como un ser humano completo, con sus propias penas y sueños e historia complicada. «Lo siento», dijo, y las palabras llevaban simpatía genuina en lugar de las condolencias corteses que ofrecía durante reuniones de negocios cuando la tragedia personal se inmiscuía en las relaciones profesionales. «Eso debe haber sido increíblemente difícil». «Lo fue», Clara reconoció, sorprendida por lo bien que se sentía hablar el nombre de Miguel en voz alta a alguien que realmente estaba escuchando. «Pero también me enseñó algo sobre la diferencia entre estar solo y estar sola. Puedes estar rodeado de gente todo el día y aún sentirte completamente aislado, si ninguno de ellos realmente te ve como una persona en lugar de una función». Tomás se encogió ligeramente por la precisión de su observación, reconociendo su propia experiencia en sus palabras. Su penthouse estaba lleno de personal, su oficina constantemente bullendo con empleados y clientes, y su calendario social estaba repleto de eventos que requerían su presencia. Sin embargo, podía pasar días sin tener una conversación genuina con otro ser humano, rodeado de gente que lo veía como una fuente de ingresos u oportunidad, en lugar de una persona luchando con pérdida y arrepentimiento. Mientras avanzaba la noche, descubrieron terreno común inesperado en su comprensión compartida del aislamiento disfrazado como vidas sociales ocupadas. El trabajo de servicio invisible de Clara y la posición ejecutiva elevada de Tomás habían creado experiencias idénticas de desconexión humana, a pesar de la vasta diferencia en sus circunstancias materiales. Ambos eran expertos en actuar sus roles mientras mantenían sus verdaderos seres ocultos de la vista. Cuando Tomás finalmente pidió la cuenta, un número que representaba más dinero del que Clara típicamente veía en un mes, ella sintió que el hechizo de la noche comenzaba a romperse. La fantasía de sentarse frente a alguien que la veía como igual en lugar de proveedor de servicios estaba dando paso a la realidad de sus mundos fundamentalmente diferentes. Mañana por la mañana estaría de vuelta detrás del mostrador en la mesa de doña Lidia, y él regresaría a su rutina matutina de realizar llamadas de negocios mientras ella rellenaba su taza de café en anonimato cómodo. Mientras se preparaban para dejar el restaurante, un número que representaba más dinero del que Clara típicamente veía en un mes, ella sintió que el hechizo de la noche comenzaba a romperse. Tomás caminó con ella hasta la entrada del lobby, donde el portero mantuvo abierta la puerta de cristal reluciente que separaba la atmósfera rarificada del edificio del caos ordinario de la vida nocturna de la Ciudad de México. «Te veré el lunes por la mañana», Clara dijo, apretándose el abrigo contra el aire nocturno mientras se preparaba para caminar a la estación del metro. «La misma mesa, la misma orden, la misma mesa, la misma orden», Tomás confirmó, pero su voz llevaba una nota de incertidumbre, como si ya no estuviera seguro de que su rutina matutina pudiera regresar a su simplicidad anterior.
La observó desaparecer en la multitud de peatones nocturnos, su figura rápidamente perdida entre las masas anónimas de personas que mantenían la ciudad funcionando mientras permanecían en gran medida invisibles para aquellos que se beneficiaban de su trabajo. Mientras Tomás subía en el elevador a su penthouse, se encontró pensando en la observación de Clara sobre la diferencia entre estar solo y estar sola. Por primera vez en años, había pasado una noche en compañía de alguien que lo había escuchado sin cálculo, que había ofrecido ayuda sin expectativa de recompensa y que había compartido su propia vulnerabilidad sin buscar ventaja. La experiencia fue profundamente satisfactoria y profundamente inquietante, sugiriendo posibilidades para la conexión humana que su vida cuidadosamente estructurada había eliminado sistemáticamente. La mañana del lunes llegó con la misma puntualidad implacable que había gobernado la rutina de Tomás durante años, pero mientras se sentaba en la mesa 12 en la mesa de doña Lidia, algo había cambiado fundamentalmente. Cuando Clara se acercó con la cafetera y su sonrisa familiar, él la miró directamente por primera vez en meses, viendo no solo a la mesera eficiente, sino a la persona completa que había rescatado a un extraño y compartido conversación de cena que había tocado partes de su corazón que pensó permanentemente cerradas. «Buenos días, señor Grayson», Clara dijo, su voz llevando la misma cortesía profesional de siempre, pero ahora Tomás podía escuchar la inteligencia y la consideración que yacían debajo de su cortesía de la industria de servicios. «¿2 huevos estrellados, pan tostado integral y café solo?» «Por favor», Tomás respondió, pero en lugar de volverse inmediatamente a su teléfono, continuó mirándola con atención obvia. «Y Clara, gracias otra vez por el viernes por la noche, tanto por la reparación del elevador como por la conversación». Clara sintió sus mejillas calentarse con una mezcla de placer y vergüenza. En la brillante luz matutina del bistró, rodeada por los sonidos familiares de platos tintineando y conversación matutina, su cena en el restaurante exclusivo se sentía casi onírica, demasiado removida de su realidad diaria para haber sucedido realmente. «Fue un placer», dijo suavemente. «Yo también lo disfruté». Por un momento, se contemplaron a través de la barrera invisible que separaba al cliente del servidor, ambos conscientes de que algo había cambiado, pero inciertos sobre cómo navegar este cambio en su relación. Tomás quería extender su conversación, preguntar sobre su fin de semana o sus clases, o si había pensado más en su discusión sobre abrir su propio restaurante. Pero la avalancha matutina estaba comenzando, y la atención de Clara ya estaba siendo arrastrada hacia otras mesas donde los clientes estaban haciendo señas para rellenos de café y explicaciones del menú. «Debería dejarte regresar al trabajo», Tomás dijo, reconociendo las limitaciones prácticas que gobernaban la mañana de Clara, incluso si su propio horario era lo suficientemente flexible para acomodar conversación extendida. «Pero tal vez, ¿te interesaría tomar café en algún momento? Fuera de aquí, quiero decir, en algún lugar donde realmente pudiéramos hablar sin interrupción». La invitación colgó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ambos encontraron simultáneamente atractivas y preocupantes. Clara se sintió halagada por el aparente interés de Tomás en continuar su conocimiento, pero también era agudamente consciente de las complicaciones potenciales que podrían surgir de difuminar las barreras entre su vida profesional y personal. Tomás, mientras tanto, estaba sorprendido por su propio impulso de perseguir una relación que no tenía ventaja empresarial clara y considerable potencial para interrumpir su existencia cuidadosamente organizada. Antes de que Clara pudiera formular una respuesta, Tony emergió de la cocina con su ceño matutino usual y comenzó a inspeccionar el salón con el ojo crítico de alguien perpetuamente insatisfecho con todo a su alrededor. Su mirada se posó en Clara, parada junto a la mesa de Tomás, involucrada en lo que parecía ser conversación personal en lugar de servicio eficiente, y su expresión se oscureció con desaprobación. «Clara», Tony gritó cortantemente, su voz resonando a través del restaurante con la autoridad de alguien acostumbrado a que su desagrado fuera inmediatamente reconocido. «La mesa 6 aún está esperando su café, y tenemos clientes acumulándose en la puerta. Esta no es la hora social». La cara de Clara se ruborizó de vergüenza
mientras se dio cuenta de que sus colegas y clientes ahora eran testigos de su reprimenda pública. Había estado sirviendo desayunos eficientemente durante 6 años, sin una sola queja sobre su ética de trabajo, pero la crítica de Tony llevaba el aguijón de la humillación que venía de ser reducida a sus peores momentos en frente de personas cuyo respeto valoraba. «Por supuesto, lo siento», Clara dijo rápidamente, su compostura profesional intacta a pesar de la mortificación de ser regañada como una niña. Se volvió hacia Tomás con una sonrisa de disculpa. «Necesito atender mis otras mesas. Disfrute su desayuno». Tomás la observó alejarse, notando el enderezamiento de sus hombros y el control cuidadoso de su expresión mientras cambiaba de vuelta al modo de servicio completo. Sintió una oleada inesperada de ira por la reprimenda pública de Tony, reconociendo la crueldad casual de humillar a una empleada que había estado involucrada en conversación cortés por menos de 2 minutos. La interacción reveló la naturaleza precaria de la posición de Clara, que tan rápidamente la cortesía profesional podía ser reenmarcada como insubordinación cuando se veía a través de la lente de distinción de clase y poder económico. Mientras Clara se movía eficientemente a través de su rutina matutina, rellenando tazas de café y entregando órdenes con su gracia usual, Tomás se encontró observando la coreografía cuidadosa del trabajo de servicio con nueva apreciación. Vio cómo anticipaba las necesidades de los clientes, desactivaba quejas potenciales con humor gentil y mantenía su compostura digna incluso cuando lidiaba con clientes exigentes o desdeñosos. Su competencia era notable, pero era el tipo de habilidad que permanecía invisible mientras funcionara sin problemas. La crítica de Tony también había servido como un recordatorio agudo de la desigualdad fundamental que definía su relación. Tomás podía permitirse pasar 10 minutos en conversación porque su tiempo le pertenecía. Clara no podía permitirse el mismo lujo porque su tiempo pertenecía a su empleador, sus clientes, y la presión económica implacable que gobernaba cada momento de su vida laboral. Cuando Clara regresó para rellenar su café, sus movimientos ahora eficientes e impersonales, diseñados para minimizar cualquier apariencia de impropiedad, Tomás se sintió compelido a abordar la escena incómoda que acababa de desenvolverse. «Siento eso», dijo tranquilamente. «No quise meterte en problemas con tu jefe». «Está bien», Clara respondió, pero su tono era distante ahora. La calidez del viernes por la noche y temprano esta mañana, cuidadosamente suprimida a favor de neutralidad profesional. «Tony solo está haciendo su trabajo, y yo también». Las palabras fueron un establecimiento gentil pero claro de límites, un recordatorio de que su noche de conexión genuina existía en una esfera separada de la realidad diaria de su vida laboral. Tomás entendió el mensaje. Cualquier relación personal que pudieran desarrollar tendría que existir completamente fuera del bistró, donde la economía del servicio creaba inevitables desequilibrios de poder que hacían imposible la igualdad. Los días siguientes pasaron con su ritmo familiar de limpiar mesas, tomar órdenes y manejar el estrés constante de bajo nivel que venía de hacer malabarismos con múltiples clientes exigentes mientras se mantenía la apariencia de competencia sin esfuerzo. Clara se movía a través de su rutina con eficiencia practicada, pero parte de su atención permanecía enfocada en las preguntas más grandes sobre las barreras invisibles que daban forma a las interacciones a través de las líneas de clase. El invierno descendió sobre la Ciudad de México con el tipo de frío que penetraba hasta los huesos que hacía que la caminata de Clara al trabajo se sintiera como una prueba de resistencia diaria. Cada mañana se apretaba su abrigo delgado y se apresuraba por las calles grises, donde su aliento formaba pequeñas nubes que se disipaban rápidamente en el aire amargo. La ciudad se sentía más dura en invierno. Los indigentes se acurrucaban más profundamente en los portales. Los turistas desaparecían, y todos se movían con la eficiencia sombría de personas tratando de minimizar su exposición a los elementos. En la mesa de doña Lidia, la atmósfera se había vuelto cada vez más tensa desde la reprimenda pública de Tony a Clara 2 meses antes. Parecía interpretar su competencia profesional continua como una forma de desafío y comenzó a encontrar fallos con aspectos de su servicio que nunca habían atraído críticas antes. El café estaba demasiado caliente
o demasiado frío. Estaba tomando demasiado tiempo con la rotación de mesas. Su uniforme no estaba apropiadamente planchado. Un flujo constante de críticas mezquinas, diseñadas para desgastar su confianza y reforzar su autoridad. Clara absorbía estas humillaciones diarias con el mismo silencio digno que había perfeccionado a lo largo de años de trabajo de servicio, pero el efecto acumulativo estaba comenzando a erosionar sus reservas emocionales. Se encontró temiendo al trabajo de maneras que nunca había tenido antes, y el trabajo que una vez había proporcionado estabilidad y propósito, ahora se sentía como una batalla diaria para mantener su autorrespeto ante el socavamiento sistemático. Tomás continuaba su rutina matutina, llegando a las 7:15 y realizando sus llamadas de negocios mientras Clara servía su desayuno con distancia profesional escrupulosa. Pero había comenzado a notar el cambio en su comportamiento, la forma en que sus hombros permanecían ligeramente encorvados incluso cuando sonreía, el control cuidadoso en su voz que sugería que estaba constantemente preparada para la crítica, y las señales sutiles pero inconfundibles de alguien trabajando bajo condiciones de estrés crónico. En una mañana particularmente amarga de jueves en enero, cuando la temperatura había bajado bajo cero y el sistema de calefacción del bistró tenía dificultades para mantener condiciones cómodas, Clara estaba cargando una charola de café caliente cuando se resbaló en un charco de nieve derretida que un cliente había rastreado cerca de la puerta principal. La charola se estrelló contra el piso, enviando café y cerámica rota en todas las direcciones, y el ruido repentino causó que todas las conversaciones en el restaurante se detuvieran mientras todos los ojos se volvían hacia la fuente de la conmoción. Clara inmediatamente se puso de rodillas para comenzar a limpiar el desastre, su cara ardiendo de vergüenza mientras trataba de recoger los pedazos rotos, mientras se disculpaba profusamente con los clientes cuya mañana había sido interrumpida por su accidente. Varias personas comenzaron a ofrecer ayuda, pero ella la rechazó con la respuesta automática de alguien que había sido entrenada para nunca dejar que los clientes fueran testigos de los aspectos poco glamorosos del trabajo del restaurante. Tony emergió de la cocina en segundos, atraído por el sonido de platos rompiéndose y el silencio repentino que indicaba que algo había salido mal en su comedor. Su cara se oscureció mientras inspeccionó la escena, café empapando la alfombra, fragmentos de cerámica esparcidos por el piso y Clara arrodillada en el medio de todo mientras una sala llena de clientes observaba su limpieza del accidente. «¡Por todos los santos, Clara!», Tony gritó, su voz resonando a través del restaurante entero con la fuerza de alguien que había encontrado la excusa perfecta para liberar semanas de frustración acumulada. «¿Cómo puedes dejar caer una charola completa de café? Esta no es la hora de aficionados. Has estado haciendo este trabajo por 6 años y todavía estás cometiendo errores como una trainee del primer día». Los clientes se movieron incómodamente mientras la crítica de Tony escalaba más allá de lo que cualquiera consideraría apropiado para un accidente simple. Clara continuó limpiando el desastre, sus movimientos volviéndose más apresurados mientras trataba de minimizar la duración del espectáculo público que su desgracia había creado. «Mira este desastre», Tony continuó, su voz volviéndose más fuerte y más agresiva. «¿Tienes idea de lo que me va a costar limpiar esta alfombra? Y ahora tengo clientes sentados en un restaurante que huele a café derramado y se ve como una zona de desastre. Este es exactamente el tipo de comportamiento descuidado y amateur que ahuyenta a los clientes». Tomás se encontró poniéndose de pie sin decisión consciente, sus instintos empresariales reconociendo una situación que había escalado mucho más allá de cualquier respuesta razonable a un derrame accidental. Cada cliente en el restaurante ahora estaba observando a Tony regañar a Clara, con la fascinación incómoda de personas presenciando la humillación completa de alguien más, y el valor de entretenimiento de su degradación hacía que todos fueran cómplices en su sufrimiento. «Ya es suficiente», Tomás dijo, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido. «Fue un accidente. Cualquiera puede resbalarse en un piso mojado». Tony se volvió hacia Tomás con sorpresa y enojo creciente, claramente no acostumbrado a que los clientes intervinieran en su manejo de problemas del personal. «Esto no le concierne, señor. Esto es entre mi empleada y yo».
En realidad, sí me concierne, Tomás respondió, su voz calmada pero firme. Soy un cliente en su restaurante y estoy viendo cómo abusa verbalmente a un miembro de su personal por un accidente que le podría pasar a cualquiera. Es poco profesional, es cruel y está haciendo sentir incómodo a todos aquí. La confrontación ahora había cambiado del accidente de Clara a un desafío directo a la autoridad de Tony, con cada cliente en el restaurante sirviendo como audiencia para una lucha de poder que tenía implicaciones mucho más allá de las tazas de café rotas. Clara alzó la vista de su limpieza con una mezcla de gratitud y terror, reconociendo que la intervención de Tomás era tanto protectora como potencialmente catastrófica para su seguridad laboral. Señor, aprecio su preocupación, Tony dijo, su voz tensa por el esfuerzo de mantener la cortesía del servicio al cliente mientras afirmaba su autoridad gerencial, pero necesito abordar problemas de desempeño con mi personal cuando ocurren. Clara ha estado teniendo problemas con su trabajo últimamente, y este tipo de descuido es exactamente de lo que he estado hablando con ella. He estado viniendo aquí durante meses, Tomás respondió, y nunca he visto a Clara proporcionar nada menos que servicio excelente. Es profesional, eficiente y cortés. Lo que estoy viendo ahora no es gestión, es intimidación. La palabra intimidación colgó en el aire como una acusación que transformó toda la escena de un problema rutinario de disciplina laboral en algo más oscuro y problemático. Varios clientes asintieron de acuerdo con la evaluación de Tomás, mientras otros miraron hacia otro lado incómodamente, reconociendo la verdad de su observación, pero renuentes a involucrarse en el drama laboral de alguien más. La cara de Tony se enrojeció de ira y vergüenza, su autoridad desafiada públicamente por un cliente que poseía el poder económico de dañar la reputación del restaurante. Creo que debería meterse en sus propios asuntos, señor. Este es mi restaurante, y manejaré a mi personal como me parezca apropiado. Y este es mi dinero, Tomás respondió, sacando su cartera y colocando un billete de 200 pesos en su mesa, el cual estaré gastando en otro lugar de ahora en adelante, junto con mis colegas, clientes y cualquiera más que me pregunte sobre restaurantes en este barrio. La amenaza fue entregada tranquilamente, pero sus implicaciones eran claras para todos en el salón. Thomas Grayson era obviamente adinerado, probablemente influyente, y definitivamente serio sobre llevarse su negocio a otro lugar. En un barrio donde las recomendaciones de boca en boca podían hacer o arruinar pequeños negocios, su desaprobación representaba una amenaza legítima a la viabilidad económica de la mesa de doña Lidia. Clara había terminado de limpiar la mayoría del café derramado y la cerámica rota, pero permanecía arrodillada en el piso, congelada por la realización de que su accidente de alguna manera había escalado a una confrontación que podría costarle el trabajo que necesitaba desesperadamente. La crítica pública de Tony había sido humillante, pero sobrevivible. La intervención de Tomás era protectora pero potencialmente devastadora si resultaba en ser despedida por causar problemas con clientes valiosos. «Clara», Tomás dijo gentilmente, dirigiéndose a ella directamente por primera vez desde que comenzó el incidente. «¿Está lastimada? ¿Se cortó con alguno de los pedazos rotos?» La pregunta fue hecha con preocupación genuina por su bienestar físico, una consideración que no se le había ocurrido a Tony durante su crítica extendida de su competencia profesional. Clara sacudió la cabeza, tocada por su consideración incluso, mientras se preocupaba por las consecuencias de aceptar su simpatía en frente de su empleador. «Estoy bien», dijo tranquilamente, poniéndose de pie y sacudiéndose su uniforme mientras evitaba el contacto visual tanto con Tomás como con Tony. «Siento mucho lo del accidente y pagaré por la limpieza de alfombras de mis propinas». «Absolutamente no lo hará», Tony espetó, aparentemente interpretando su oferta como una admisión de culpabilidad que podía usar para justificar castigo adicional. «La limpieza de alfombras saldrá de su sueldo, junto con el costo de reemplazar los platos, y si tengo más problemas con su desempeño, estará buscando trabajo en otro lugar». Tomás sintió su ira surgir por la respuesta vindictiva de Tony, a lo que claramente había sido un accidente, pero reconoció que más intervención solo podría empeorar la situación de Clara. En su lugar, reunió su abrigo y portafolio, asintió cortésmente a los otros clientes
que habían presenciado toda la escena, y caminó hacia la salida. Mientras llegaba a la puerta, se volvió hacia Clara una última vez. «Espero que su día mejore», dijo, usando las mismas palabras que ella le había ofrecido meses antes, cuando él estaba luchando con sus propios problemas. Luego se fue, llevándose consigo la promesa de redirigir su negocio y sus recomendaciones a restaurantes que trataran a su personal con decencia humana básica. El silencio que siguió a la partida de Tomás fue pesado con incomodidad y tensión sin resolver. Clara terminó de limpiar el área donde había derramado el café, hiperconsciente de que cada cliente aún la estaba observando sus movimientos mientras trataba de procesar lo que acababan de presenciar. Algunos parecían simpáticos a su situación, mientras otros parecían aliviados de que la confrontación hubiera terminado y pudieran regresar a sus rutinas de desayuno. Tony se retiró a la cocina sin comentario adicional, dejando a Clara para continuar su turno bajo el peso de saber que su empleo era ahora más precario que nunca. La intervención de Tomás había sido bien intencionada y moralmente correcta, pero también la había marcado como alguien que atraía atención problemática de clientes e interrumpía la operación suave del restaurante. El resto del turno de Clara pasó en una neblina de servicio hipervigilante, mientras trataba de anticipar y prevenir cualquier situación que pudiera proporcionar a Tony con munición adicional para críticas. Cada interacción con clientes se sentía cargada de consecuencias potenciales, cada movimiento cuidadosamente calculado para evitar cualquier apariencia de descuido o desatención. Para cuando terminó su turno, estaba emocionalmente exhausta por el estrés constante de tratar de ser perfecta, mientras sabía que la perfección podría no ser suficiente para salvar su trabajo. Mientras Clara caminaba a casa por las frías calles de enero, repasó los eventos de la mañana con la atención obsesiva que el trauma tiende a generar. La intervención de Tomás había sido valiente y amable, pero también había resaltado su completa impotencia en situaciones donde otras personas tomaban decisiones sobre su destino profesional sin consultar sus preferencias o considerar sus necesidades. El accidente en sí había sido menor, unos cuantos pesos de café y platos, fácilmente limpiado y rápidamente olvidado bajo circunstancias normales. Pero la reacción de Tony lo había transformado en una humillación pública que sirvió para reforzar dinámicas de poder existentes mientras proporcionaba entretenimiento para clientes que nunca enfrentarían tratamiento similar en sus propios lugares de trabajo. La defensa de Clara por parte de Tomás había sido gratificante y moralmente satisfactoria, pero también había enfatizado la desigualdad fundamental de sus posiciones. Él podía permitirse desafiar la autoridad de Tony porque su poder económico lo hacía invulnerable a represalias. Ella no podía permitirse autodefensa similar porque su vulnerabilidad económica hacía cualquier forma de resistencia potencialmente catastrófica. La complejidad de la situación dejó a Clara sintiéndose agradecida por el apoyo de Tomás, pero también resentida de las circunstancias que hacían su protección necesaria y su propia voz irrelevante. Era una mujer adulta con 6 años de excelente experiencia laboral. Sin embargo, había sido reducida al estatus de una niña cuyas disputas requerían intervención adulta porque carecía del poder para defenderse efectivamente. Esa noche, mientras Clara se sentaba en su pequeño apartamento revisando listados de trabajo en su laptop, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Soy Thomas Grayson. Conseguí su número del directorio telefónico. Quería disculparme por cualquier problema que mi intervención pudiera haberle causado hoy. Si necesita una referencia para otras oportunidades de empleo, estaría feliz de proporcionarla. Se merece trabajar en un lugar que aprecie su profesionalismo y la trate con dignidad». El mensaje era amable y bien intencionado, pero también servía como confirmación de que Tomás entendía las probables consecuencias de la confrontación matutina mejor de lo que había revelado en el momento. Su oferta de una referencia era generosa, pero también era un reconocimiento de que Clara probablemente necesitaría encontrar nuevo empleo debido a su decisión de desafiar la autoridad de Tony. Clara miró el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. «Gracias por defenderme hoy. Aprecio su oferta de una referencia. Espero que encuentre un restaurante que merezca su negocio».
Su respuesta fue cortés pero distante, manteniendo las barreras que habían sido apropiadas a lo largo de su conocimiento mientras reconocía su gesto de apoyo. No mencionó que su intervención probablemente le había costado el trabajo que necesitaba, ni expresó la mezcla complicada de gratitud y frustración que su protección había generado. 3 días después, Tony llamó a Clara a su oficina antes de que comenzara su turno y le informó que su empleo en la mesa de doña Lidia estaba siendo terminado debido a problemas de desempeño y quejas de clientes. La explicación era vaga y claramente pretextual, ya que Clara nunca había recibido una sola queja de cliente en 6 años de trabajo, pero la autoridad de Tony para despedir empleados no requería que proporcionara justificación honesta o razonable para sus decisiones. Su último cheque de pago incluirá pago hasta hoy, menos el costo de los platos y limpieza de alfombra del incidente del jueves. Tony dijo, su tono sugiriendo que consideraba el asunto cerrado y no negociable. Puede recogerlo al final de la semana. Clara aceptó su terminación con la misma dignidad tranquila que había mantenido a lo largo de su empleo, reuniendo sus pertenencias personales de su casillero y colgando su delantal por última vez. Varios de sus compañeros de trabajo expresaron simpatía y indignación por la injusticia de su despido, pero ninguno estaba en posición de ofrecer asistencia práctica que restaurara sus ingresos o seguridad laboral. La primavera llegó a la Ciudad de México con la calidez tentativa de una estación que sabía mejor que hacer promesas sobre permanencia. Clara había estado desempleada durante 3 meses, sobreviviendo con la combinación de beneficios de desempleo, sus ahorros que se agotaban rápidamente, y el trabajo ocasional de catering que apenas cubría sus gastos básicos. El mercado laboral para meseras experimentadas era sorprendentemente competitivo, complicado por empleadores que desconfiaban de contratar a alguien cuyo jefe anterior no proporcionaría una referencia positiva. Tony había dejado claro a través de su red de contactos de la industria restaurantera que Clara era difícil y atraía atención problemática de clientes, descripciones que eran imposibles de refutar sin contar la historia completa de su acoso sistemático y su eventual terminación por defenderse. La industria de servicios operaba en redes informales de reputación y recomendación, y la evaluación venenosa de Tony de su carácter había hecho encontrar empleo comparable casi imposible. En una mañana cálida de martes en abril, Clara estaba caminando por el Parque de los Venados después de otra entrevista infructuosa en una cafetería que había parecido interesada hasta que mencionó su brecha en el empleo. El parque estaba lleno de la mezcla usual de paseadores de perros, estudiantes y trabajadores de oficina robando unos minutos de tiempo al aire libre antes de regresar a sus edificios con clima controlado. Los cerezos estaban floreciendo a lo largo de los senderos, sus pétalos rosa delicados, un recordatorio de que la belleza persistía incluso cuando todo lo demás se sentía precario. Estaba sentada en una banca cerca de la fuente, revisando su presupuesto en su teléfono y calculando cuántas semanas más podía sobrevivir con Maruchan y libros de biblioteca, cuando escuchó una voz familiar diciendo su nombre. Thomas Grayson caminaba hacia ella, vestido con su atuendo empresarial usual, pero viéndose de alguna manera menos pulido de lo que recordaba, su cabello ligeramente despeinado por la brisa primaveral, su corbata aflojada en concesión al clima que se calentaba. «Clara», dijo otra vez, su voz llevando obvio alivio de haberla encontrado. «He estado buscándola durante semanas. Dejó de trabajar en la mesa de doña Lidia, y nadie me diría dónde había ido». Clara se puso de pie instintivamente, la cortesía automática del trabajo de servicio aún gobernando sus respuestas, a pesar de que ya no estaba profesionalmente obligada a acomodar sus necesidades. «Hola, señor Grayson», dijo tranquilamente. «Sí, ya no estoy empleada en el restaurante». Tomás estudió su cara, notando las señales sutiles de estrés que acompañaban la presión financiera sostenida, el mantenimiento cuidadoso de su apariencia a pesar de la ropa obviamente gastada, la cortesía controlada que enmascaraba un agotamiento más profundo, y la forma en que se sostenía con dignidad, aun mientras se sentaba sola en un parque público en una mañana de martes, cuando la mayoría de las personas estaba en el trabajo. «Por lo que pasó esa mañana», Tomás dijo. No era una pregunta, sino una declaración de comprensión, un reconocimiento,
de las consecuencias que habían seguido a su intervención. Tony la despidió porque desafié su tratamiento hacia usted. Clara había imaginado esta conversación docenas de veces durante sus meses de desempleo, alternadamente ensayando aceptación graciosa de su protección y acusaciones enojadas sobre los costos de su interferencia. Pero ahora que él estaba ante ella, se encontró respondiendo con simple honestidad, en lugar de cortesía practicada o ira justificada. «Me despidió porque pudo», Clara respondió. Su intervención le dio una excusa conveniente, pero estaba buscando razones para deshacerse de mí mucho antes de esa mañana. Creo que mi competencia lo hacía sentir incómodo, y usted defendiéndome solo confirmó que atraía el tipo de atención que prefería evitar. Tomás sintió el peso de la responsabilidad asentarse en su pecho mientras procesaba las implicaciones completas del desempleo de Clara. Su esfuerzo por proteger su dignidad había eliminado su sustento, mientras que la campaña de acoso de Tony había logrado su objetivo previsto a través del mecanismo indirecto de intervención del cliente en lugar de terminación directa por causa. «Lo siento», Tomás dijo, las palabras llevando una gravedad que reconocía tanto sus buenas intenciones como sus consecuencias desastrosas. Debía haber dado cuenta de que defenderla públicamente podría empeorar su situación en lugar de mejorarla. Estaba pensando en el principio en lugar de las implicaciones prácticas. Clara lo miró con una mezcla de apreciación y tristeza, reconociendo la sinceridad de su pesar, mientras entendía que las disculpas no podían restaurar sus ingresos o reparar la reputación profesional que Tony había destruido sistemáticamente. «Sé que estaba tratando de ayudar», dijo gentilmente, «y agradezco que alguien finalmente dijera algo sobre la forma en que trataba a su personal. Es solo que los principios son lujos que gente como yo no siempre puede permitirse». La observación colgó en el aire entre ellos, resaltando la diferencia fundamental en sus posiciones económicas que hacía que los gestos morales costaran diferente dependiendo de quién los realizara. Tomás podía permitirse desafiar la autoridad de Tony porque su riqueza lo aislaba de represalias. Clara no podía permitirse autodefensa similar porque su vulnerabilidad económica hacía cualquier forma de resistencia potencialmente catastrófica. «¿Ha podido encontrar otro trabajo?», Tomás preguntó, aunque la presencia de Clara en el parque en una mañana de martes sugería que su búsqueda de trabajo no había sido exitosa. «Ha sido desafiante», Clara admitió, usando el lenguaje eufemístico que disfrazaba la desesperación como inconveniencia temporal. «La industria restaurantera es bastante unida y se corre la voz sobre empleados que causan problemas con la gerencia. Tony ha dejado claro que no me considera un buen riesgo de empleo». Tomás entendió inmediatamente las implicaciones de la explicación cuidadosamente redactada de Clara. La red de contactos de la industria de Tony efectivamente la había puesto en lista negra de empleo similar, mientras que su brecha en historial laboral levantaría preguntas con empleadores fuera de la industria de servicios que podrían preguntarse por qué una mesera experimentada estaba buscando cambiar de carrera en lugar de encontrar trabajo restaurantero comparable. «Eso es inaceptable», Tomás dijo, su voz llevando la ira de alguien descubriendo el alcance completo de una injusticia que había facilitado inadvertidamente. «No puede destruir su reputación profesional porque estuvo en desacuerdo con su enfoque de servicio al cliente». «En realidad sí puede», Clara respondió con la aceptación de hecho de alguien que había pasado 3 meses aprendiendo sobre las protecciones legales limitadas disponibles para trabajadores de servicio. «El empleo a voluntad significa que puede despedirme por cualquier razón que no esté específicamente protegida por la ley, y puede compartir su evaluación de mi desempeño laboral con otros empleadores que pidan referencias. No hay nada ilegal sobre lo que está haciendo». La conversación estaba teniendo lugar en medio de un hermoso día primaveral, rodeada de flores floreciendo y sonidos de niños jugando, pero se sentía pesada con el peso de desigualdades sistémicas que hacían la crueldad personal tanto legal como rentable para personas en posiciones de autoridad. Tomás estaba comenzando a entender que su riqueza lo había protegido de realidades económicas que gobernaban las vidas de la mayoría de las personas, creando puntos ciegos que hacían las intervenciones bien intencionadas potencialmente dañinas
en lugar de útiles. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, Tomás preguntó, su voz llevando la urgencia de alguien que reconocía que las buenas intenciones requerían seguimiento práctico para evitar convertirse en gestos sin sentido. Clara consideró su oferta, sopesando su orgullo contra su situación financiera cada vez más desesperada. Aceptar ayuda de Tomás se sentía como reconocer la derrota, confirmación de que no podía resolver sus problemas a través de sus propios esfuerzos y competencia. Pero rechazar asistencia por orgullo sería un lujo que no podía permitirse si significaba perder su apartamento o incumplir con sus préstamos estudiantiles. «Aprecio la oferta», Clara dijo finalmente. «He estado tratando de manejar esto por mi cuenta, pero 3 meses sin ingresos han agotado prácticamente mis opciones. Si conoce de alguna oportunidad que podría ser apropiada para alguien con mi trasfondo, estaría agradecida por una introducción». Tomás sintió una oleada de alivio de que Clara estaba dispuesta a aceptar su asistencia, combinada con ira por las circunstancias que habían hecho tal ayuda necesaria. «He estado pensando en esta situación durante meses», dijo. «No solo su caso específico, sino los problemas más amplios que representa, la forma en que los trabajadores de servicio son tratados, las dinámicas de poder que hacen el abuso posible, y las vulnerabilidades económicas que impiden que la gente se defienda efectivamente». Hizo una pausa, claramente organizando pensamientos que habían estado desarrollándose durante los meses desde la terminación de Clara. «Quiero ofrecerle algo más sustancial que solo una referencia o una introducción de trabajo. Quiero ofrecerle la oportunidad de ayudarme a abordar algunos de estos problemas sistémicos mientras construye una carrera que use sus habilidades e inteligencia de maneras que el trabajo en restaurantes nunca pudo». Clara escuchó con atención cuidadosa, reconociendo que Tomás se dirigía hacia algún tipo de propuesta sustancial, pero insegura de qué forma su asistencia podría tomar o qué obligaciones podría crear. Su experiencia con gente adinerada le había enseñado que la generosidad a menudo venía con expectativas que no eran inmediatamente aparentes, y desconfiaba de aceptar ayuda que podría comprometer su independencia o crear obligaciones que no podía cumplir. «¿Qué tipo de oportunidad?», Clara preguntó, su voz cuidadosamente neutral mientras trataba de evaluar tanto los beneficios potenciales como los riesgos de lo que Tomás se preparaba a sugerir. Tomás respiró profundo, claramente consciente de que sus siguientes palabras alterarían fundamentalmente la trayectoria de su relación, mientras potencialmente proporcionaban a Clara la seguridad económica y dignidad profesional que su terminación había eliminado. «Quiero contratarla para ayudarme a desarrollar y manejar una fundación enfocada en mejorar las condiciones laborales y oportunidades económicas para empleados de la industria de servicios. Sería una posición de tiempo completo con salario, beneficios y la oportunidad de hacer una diferencia real en abordar los tipos de problemas que ha experimentado de primera mano». La oferta era tan inesperada y generosa que Clara se encontró momentáneamente sin palabras, luchando por procesar la posibilidad de que sus meses de desempleo pudieran terminar con una posición que abordara su situación personal mientras contribuía a soluciones para problemas sociales más amplios. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad, lo que la hizo preguntarse sobre las complicaciones ocultas o expectativas que podrían acompañar tal generosidad aparente. 5 años después, en una mañana soleada de octubre, Clara Martínez estaba de pie detrás de un podio en el salón de bailes del Hotel María Isabel Sheraton, mirando a una audiencia de 300 gerentes de restaurantes, ejecutivos de hoteles, trabajadores de servicio y defensores laborales que se habían reunido para la conferencia anual de la Fundación Dignidad en el Servicio. Su traje azul marino era perfectamente cortado, su cabello oscuro recogido en un chiñón profesional, y su voz llevaba la autoridad confiada de alguien que había pasado años desarrollando experiencia en defensa laboral y cambio organizacional. La mujer que una vez se había disculpado por existir mientras servía café a clientes impacientes se había transformado en alguien que comandaba atención y respeto de líderes de la industria que previamente no se habrían molestado en aprender su nombre. Pero la transformación iba más profundamente que el éxito profesional.
Clara se llevaba con la confianza tranquila de alguien que había descubierto que su inteligencia y experiencia eran activos valiosos en lugar de complicaciones inconvenientes. Cuando comencé a trabajar en restaurantes hace 15 años, Clara dijo a su audiencia, pensé que mi trabajo era ser invisible, anticipar necesidades sin que me las pidieran, resolver problemas sin atraer atención y absorber frustración sin defenderme. Era muy buena siendo invisible, tan buena que casi desaparezco completamente, incluso para mí misma. La audiencia escuchó con la atención cuidadosa de personas que reconocían tanto la historia personal como los patrones sociales más amplios que representaba. Muchos de los trabajadores de servicio presentes tenían sus propias experiencias con la devaluación sistemática de su trabajo y humanidad, mientras que los ejecutivos y gerentes estaban comenzando a entender los costos de tratar a los empleados como componentes reemplazables en lugar de recursos humanos valiosos. La investigación de la Fundación durante los últimos 5 años ha documentado lo que la mayoría de ustedes ya saben por experiencia. Clara continuó, gesticulando hacia la pantalla de presentación que mostraba estadísticas sobre rotación de empleados, acoso laboral y los costos económicos de tratar a los trabajadores de servicio como prescindibles. Los restaurantes y hoteles que invierten en dignidad de empleados, a través de salarios justos, prácticas de gestión respetuosas y oportunidades genuinas de avance, ven mejoras medibles en satisfacción del cliente, retención de empleados y rentabilidad a largo plazo. Tomás se sentaba en una mesa cerca del frente del salón, observando a Clara comandar el escenario con el orgullo de alguien que había sido testigo de su evolución de mesera invisible a defensora influyente. Su fundación había crecido de su inversión inicial de $2 millones a una organización con un presupuesto anual de 12 millones, apoyando investigación, programas de entrenamiento y asistencia directa a trabajadores de servicio enfrentando abuso laboral o dificultades económicas. Nuestro programa piloto en la Ciudad de México ha trabajado con 47 restaurantes y 12 hoteles para implementar prácticas de gestión basadas en dignidad, Clara reportó, su voz llevando la satisfacción tranquila de alguien entregando evidencia de progreso significativo. Los negocios participantes han visto la rotación promedio de empleados disminuir en 38%, puntajes de satisfacción del cliente mejorar en 15% y rentabilidad neta aumentar en un promedio de 12% durante 2 años. Los números representaban más que mejoras estadísticas. Representaban miles de trabajadores de servicio individuales que ahora iban al trabajo sin temer críticas arbitrarias, humillación pública o terminación por defender su dignidad básica. Cada punto porcentual de rotación reducida significaba docenas de personas que podían mantener empleo estable mientras desarrollaban sus habilidades y avanzaban sus carreras. Durante el receso del almuerzo, Clara fue abordada por una mujer joven que se veía familiar a pesar del ambiente profesional y vestimenta empresarial que distinguía a los asistentes de la conferencia de los clientes típicos de restaurante. Le tomó a Clara un momento reconocer a María Santos, quien había sido mesera en un restaurante familiar en Xochimilco cuando se conocieron por primera vez hace 3 años durante uno de los esfuerzos de alcance de la Fundación. «Señorita Martínez», María dijo, su voz llevando obvio orgullo al dirigirse a Clara por el título profesional que reconocía su experiencia y autoridad. «Quería agradecerle otra vez por el programa de becas. Me gradúo de la escuela culinaria el próximo mes y ya tengo trabajo como sous chef en un restaurante que participa en su programa de estándares de dignidad». Clara sintió la oleada familiar de satisfacción que venía de presenciar historias de éxito individuales que demostraban el impacto práctico de su trabajo de defensa. «Recuerdo su ensayo de solicitud», Clara respondió calurosamente. Escribió sobre querer crear ambientes de trabajo donde la creatividad y el respeto fueran de la mano. ¿Cómo se siente sobre comenzar su carrera en gestión en lugar de continuar como personal de frente de casa? Honestamente, aterrador y emocionante en medida igual, María se rió. Pero saber que hay estándares y sistemas de apoyo en su lugar hace que se sienta posible de maneras que nunca antes. He trabajado para gerentes que trataban al personal como muebles y he visto lo que eso les hace a todos los involucrados.
Quiero ser el tipo de supervisora que ojalá hubiera tenido cuando estaba empezando. Su conversación fue interrumpida por el organizador de la conferencia, quien informó a Clara que el panel de la tarde sobre transformando la cultura laboral a través del desarrollo de liderazgo estaba a punto de comenzar. Mientras Clara se dirigía hacia el escenario, reflexionó sobre el extraño viaje que la había llevado de servir café en la oscuridad a dirigirse a líderes de la industria sobre cambio sistémico en el trabajo de servicio. El panel de la tarde incluía a Tomás como representante de fundadores de fundaciones, Dr. Patricia Williams del Instituto de Administración Hotelera del Politécnico y James Rivera, quien manejaba restaurantes para una cadena que había sido entre los primeros adoptantes de prácticas basadas en dignidad de la fundación. Clara sirvió como moderadora, guiando la discusión sobre los desafíos prácticos de implementar cambio cultural en negocios que tradicionalmente habían operado en estructuras de poder jerárquicas y estrategias de minimización de costos. El obstáculo más grande que encontramos, James Rivera explicó a la audiencia, fue convencer a la gerencia intermedia de que el tratamiento respetuoso del personal realmente mejoraría en lugar de socavar su autoridad. Muchos supervisores habían aprendido que el miedo y la humillación eran herramientas de gestión efectivas y estaban genuinamente preocupados de que tratar a los empleados con dignidad los haría parecer débiles o ineficaces. Dr. Williams asintió en acuerdo. Nuestra investigación indica que los gerentes que se sienten inseguros sobre sus propias posiciones son los más probables de usar tratamiento degradante como una forma de reforzar jerarquía. Cuando das a esos mismos gerentes mejor entrenamiento, estándares de desempeño más claros y apoyo para desarrollo profesional, se vuelven líderes mucho más efectivos sin necesidad de disminuir a las personas que supervisan. Tomás añadió su perspectiva como alguien que había hecho la transición de prácticas empresariales tradicionales a liderazgo enfocado en defensa. Creo que también tenemos que reconocer el papel que los clientes juegan en perpetuar el tratamiento irrespetuoso de trabajadores de servicio. Cuando los comensales o huéspedes de hotel esperan que el personal absorba abuso sin respuesta, esencialmente están exigiendo que los negocios elijan entre satisfacción del cliente y dignidad del empleado. Hemos tenido que trabajar con negocios participantes para desarrollar protocolos para manejar clientes que tratan al personal inapropiadamente. Clara escuchó estas observaciones con la satisfacción de alguien que había ayudado a desarrollar soluciones para problemas que había experimentado de primera mano. Los programas de entrenamiento de la Fundación ahora incluían módulos específicos sobre manejar expectativas del cliente, desescalar conflictos antes de que se volvieran abusivos y apoyar al personal cuando encontraban tratamiento irrazonable de clientes que creían que los trabajadores de servicio existían únicamente para su conveniencia. La discusión del panel continuó por 90 minutos, cubriendo temas que iban desde estructuras salariales y paquetes de beneficios hasta entrenamiento en comunicación y protocolos de resolución de conflictos. A lo largo de la sesión, Clara se encontró alternando entre sus roles como experta defensora y ex trabajadora de servicio, basándose tanto en su conocimiento profesional como en su experiencia personal para abordar preguntas complejas sobre estrategias de implementación y cambio cultural. Mientras la conferencia terminaba y los asistentes comenzaban a dirigirse hacia las salidas del hotel, Clara sintió la mezcla familiar de agotamiento y satisfacción que seguía a eventos exitosos de hablar en público. Había pasado años desarrollando la confianza y experiencia que le permitían comandar respeto de líderes de la industria, pero parte de ella aún recordaba a la mujer que una vez se había disculpado por respirar demasiado fuerte mientras servía café a clientes impacientes. Tomás se acercó mientras Clara reunía sus materiales y se preparaba para dejar el hotel. «Trabajo excelente hoy», dijo, su voz llevando admiración genuina por el desarrollo profesional y habilidades de liderazgo de Clara. «Creo que hicimos progreso real con los ejecutivos de cadenas de restaurantes que asistieron. 3 de ellos pidieron reuniones de seguimiento para discutir e implementar nuestros estándares en sus negocios. Aún me asombra que la gente realmente escuche cuando hablo», Clara admitió, riéndose de su propia sorpresa, a pesar de 5 años de trabajo de defensa exitoso.
A veces siento como si estuviera jugando a disfrazarme en la vida profesional de alguien más. Esa sensación nunca se va completamente, Tomás respondió. Pero la diferencia es que ahora eres la persona que otros aspiran a convertirse. María Santos no ve a alguien jugando a disfrazarse. Ve a alguien que transformó la experiencia personal en experiencia y usó ese conocimiento para crear oportunidades para otros, enfrentando desafíos similares. Mientras caminaban por el lobby del hotel hacia la calle, Clara notó a una mujer joven en uniforme de mesera rellenando vasos de agua en el restaurante del hotel. La mujer se movía con la eficiencia cuidadosa que Clara recordaba de sus propios días de servicio, anticipando necesidades mientras permanecía tan invisible como fuera posible para clientes que estaban enfocados en sus conversaciones y tratos de negocios. Por impulso, Clara se acercó a la mesera y esperó una pausa en sus tareas. «Disculpe», Clara dijo gentilmente. «Solo quería decir que noté su servicio excelente durante los recesos de la conferencia. Hizo que todos se sintieran bienvenidos y cómodos, lo cual es una habilidad real». La mesera alzó la vista con sorpresa, claramente no acostumbrada a recibir cumplidos directos de huéspedes del hotel. «Gracias», respondió, su voz llevando un ligero acento que sugería que el español no era su primer idioma. «Trato de hacer buen trabajo». «Puedo notarlo», Clara dijo, reconociendo algo de su yo más joven en la cortesía cuidadosa y compostura profesional de la mujer. «Si alguna vez decide que quiere explorar otras oportunidades en hospitalidad o gestión de restaurantes, aquí tiene mi tarjeta. Tenemos programas de becas y oportunidades de mentoría que podrían interesarle». La mesera aceptó la tarjeta de presentación de Clara con curiosidad obvia, leyendo el nombre de la fundación y declaración de misión impresos debajo de la información de contacto profesional de Clara. «¿Ayuda a gente como yo?», preguntó, su voz llevando una mezcla de esperanza y escepticismo que Clara recordaba de sus propios encuentros tempranos con oportunidades inesperadas. «Ayudamos a gente que trabaja duro, trata a otros con respeto y quiere construir carreras que honren su inteligencia y habilidades», Clara respondió. «Si eso la describe, entonces sí, ayudamos a gente como usted». Mientras Clara y Tomás dejaron el hotel y caminaron hacia sus respectivos autos en el estacionamiento, reflexionaron sobre los éxitos del día y los desafíos continuos que permanecían en sus esfuerzos por transformar la cultura laboral a través de la industria de servicios. 5 años de trabajo de defensa habían producido mejoras medibles en negocios específicos y vidas individuales, pero el cambio sistémico permanecía como un proceso continuo que requería esfuerzo sostenido y vigilancia constante. ¿Alguna vez se pregunta qué habría pasado si no hubiera intervenido esa mañana en la mesa de doña Lidia? Tomás preguntó mientras llegaban al auto de Clara. Era una pregunta que había planteado periódicamente a lo largo de los años, usualmente después de eventos que destacaban qué tan dramáticamente ambas de sus vidas habían cambiado desde esa confrontación pivotal con Tony. «Trato de no pensar en términos de historias alternativas», Clara respondió, aunque ciertamente había considerado la misma pregunta durante momentos tranquilos cuando reflexionaba sobre la trayectoria extraña que la había llevado del servicio invisible al liderazgo visible. Tal vez eventualmente habría encontrado otro trabajo y continuar sirviendo café mientras tomaba clases nocturnas. Tal vez habría ahorrado suficiente dinero para abrir mi propio restaurante algún día. O tal vez el acoso de Tony me habría desgastado hasta que renunciara completamente a mis sueños. Hizo una pausa, considerando las implicaciones más amplias de su experiencia compartida. «Lo que sí sé es que los actos individuales de bondad o crueldad pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de su impacto inmediato. Su intervención me costó un trabajo, pero llevó a oportunidades que nunca podría haber imaginado. El abuso de Tony estaba diseñado para destruir mi confianza, pero finalmente me motivó a entender y abordar los problemas sistémicos que hicieron tal tratamiento posible». Tomás asintió, reconociendo la sabiduría en el análisis de Clara, mientras aún sentía punzadas ocasionales de culpa sobre las consecuencias no intencionadas de su defensa bien intencionada. «Estoy agradecido por cómo resultó todo, pero también soy más cuidadoso ahora sobre intervenir en situaciones donde no entiendo completamente las dinámicas de poder involucradas. Las buenas intenciones no son suficientes si empeoran las cosas
para las personas que estamos tratando de ayudar. Esa es probablemente la lección más importante que cualquiera de nosotros aprendió. Clara estuvo de acuerdo. El cambio real requiere entender sistemas en lugar de solo abordar síntomas. La generosidad individual o valor moral puede hacer una diferencia en situaciones específicas, pero la mejora duradera requiere cambiar las estructuras que hacen el abuso posible y rentable en primer lugar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sido el alma invisible, la chispa desapercibida en la vida de alguien, trabajando con dignidad mientras otros te miraban como si fueras parte del escenario? ¿Has estado detrás de un mostrador, limpiado mesas o cargado charolas mientras los clientes realizaban sus vidas a tu alrededor, como si tus pensamientos, sueños y luchas no importaran? O tal vez has sido la persona en una posición de poder que finalmente abrió sus ojos para ver al ser humano completo detrás del rol de servicio, dándose cuenta de que la competencia y la gracia vienen en formas que nunca te molestaste en notar. La transformación de Clara de mesera, invisible a defensora respetada, nos recuerda que la dignidad no depende de títulos de trabajo o cuentas bancarias. Vive en la fortaleza tranquila de personas que mantienen su humanidad a pesar de trabajar en sistemas diseñados para disminuirla. El viaje de Tomás de cliente inconsciente a aliado comprometido nos muestra que reconocer nuestros puntos ciegos puede llevar a asociaciones que crean cambios mucho más allá de lo que cualquier persona podría lograr sola. La fundación que construyeron juntos prueba que los actos individuales de reconocimiento y respeto pueden crecer en cambios institucionales que honran el valor de cada persona cuyo trabajo hace nuestras vidas diarias posibles. Cuando verdaderamente vemos a las personas que nos sirven, no como funciones o conveniencias, sino como seres humanos completos con su propia inteligencia, sueños y dignidad, abrimos posibilidades para conexión y colaboración que pueden transformar tanto vidas individuales como sistemas sociales más amplios. Su historia es finalmente sobre el poder de la visibilidad. Lo que pasa cuando las personas invisibles finalmente son vistas, cuando sus habilidades son reconocidas, cuando su humanidad importa tanto como su servicio. Es sobre el valor requerido para defender a otros a través de líneas de poder y privilegio, y la sabiduría necesaria para asegurar que las buenas intenciones creen consecuencias positivas en lugar de dañinas. Si el viaje de Clara y Tomás movió algo profundo dentro de ti, por favor deja un like y suscríbete para que esta historia pueda alcanzar a otros que necesitan escucharla. Los meseros que sonríen a través de turnos difíciles, los gerentes buscando mejores formas de liderar y cualquiera que cree que la dignidad nunca debería ser un lujo reservado para aquellos que pueden permitírselo. Para más historias conmovedoras que honran a los héroes invisibles que mantienen nuestro mundo funcionando, explora nuestra colección de cuentos sobre valor, reconocimiento y el poder transformativo de finalmente ser visto. Gracias por caminar este sendero emocional con nosotros, por creer que la historia de cada persona importa y por entender que a veces los cambios más profundos comienzan simplemente con reconocer la humanidad que estuvo ahí todo el tiempo. Hasta nuestra próxima historia, mantén tu corazón abierto a la posibilidad de que la persona sirviendo tu café, limpiando tu habitación de hotel o ayudándote de incontables otras maneras podría ser exactamente la aliada que necesitas para los cambios que quieres ver en el mundo.